8:55. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros en este martes 30 de marzo, 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo, pues al dar los muy buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y a las personas que pues siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, nos concentramos hoy en tres temas. Vamos a hablar, desde luego, de la batalla del 30 de marzo, los franceses que salvaron la República en Santiago el 30 de marzo. Vamos a hablar de Bob Menéndez, que visitó el Palacio Nacional en el día de ayer. Bob Menéndez en Palacio Nacional, vivo y políticamente viable. Y entonces vamos a hablar de Chomsky, traído al debate de las tres causales para contrarrestar al señor Laje. Así es que hablemos de estos temas, y hay otros por ahí frente a lo que no somos indiferentes, pero lo vamos a tratar, lo iremos tratando, incluso algunas situaciones, pero la iremos tratando. Miren, señores, 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Esa batalla fue una batalla que consolidó la proclama del 27 de febrero de 1844 y que pues deriva en su triunfo. Su triunfo está muy asociado al triunfo de la batalla del 19 de marzo en Azua. A la batalla del 19 de marzo en Azua y al ambiente previo que se creó a la batalla del 19 de marzo en Azua. Porque en la parte este, cuando se anunció que el presidente Charles Rivière Gérard, venía hacia la parte este, bueno, señores, aquí se necesitó valor. Porque lo primero que se apoderó de la parte este fue el pánico, la sensación de que Gérard venía a aplastarnos. Y entonces muchas personas huyeron despavoridas hacia donde pudieron. Pero ese tránsito de el Mello Ceibano hacia el sur, acompañado de sus compadres, acompañados de peones, acompañados de relacionados, que debió de reunir cerca de 2,000 personas. Ese tránsito hacia Azua, pues creó un panorama totalmente distinto, porque hay patria no cuando un grupo la proclama en un documento. Eso es importante, que la patria se proclame en un documento. Eso es muy importante. Pero ¿usted sabe cuándo es que hay patria? ¿Cuándo es que hay patria? Hay patria cuando hay gente dispuesta a morir por ella.
a defenderla a cualquier consecuencia, ahí hay patria. Y eso realmente creó un sentimiento patriótico que amplió pues bastante, digamos, ese ejército improvisado con el que Santana llegó a Azua, porque en el trayecto se fueron sumando muchos apoyos que serían importantísimos. Entonces, eso también influyó en Santiago de los Caballeros. Eso también influyó en Santiago de los Caballeros. Y el hecho de que después se usara una información que era falsa, pero se habría producido el 19 de marzo la supuesta muerte en Azua del presidente Rivière, y eso después de la batalla del 30 de marzo contribuyó con la retirada de los haitianos. Lo que quiero destacar hoy, básicamente, es que esa batalla fue una batalla gloriosa y aleccionadora. Aleccionadora. ¿Cuál es la primera lección? Esa batalla no la comandaron quienes estaban llamados a comandarla. No la comandaron quienes estaban llamados a comandarla. Estaba, pues, Ramón Mella. Estaba Ramón Mella, que debió ser el comandante de esa batalla. La principal figura de esa batalla debió ser Ramón Mella. Pero además de Ramón Mella, estaba Pedro Ramón de Mena. Eso eran los cabezas, los líderes de la resistencia armada en Santiago contra la invasión haitiana. Aunque ya Mella era el que había recibido las informaciones que fueron muy oportunas para ese enfrentamiento, estas informaciones que ofreció el comerciante Teodoro S. Henneken, que él estaba en Cabo Haitiano, recibió y se enteró de todos los preparativos y de lo que venía a entrar por el norte. Entonces él buscó la forma de anticiparse y percató a Ramón Mella de lo que venía. Y en la disposición del enfrentamiento, esas informaciones que ofreció el señor Teodoro S. Henneken fueron valiosísimas. Sin embargo, cuando se produce la batalla del 30 de marzo, el comandante Mella no está, porque está en la zona de San José de las Matas buscando refuerzos. Pero tampoco está el señor Pedro Ramón de Mena. Tampoco está. Pero yo creo que fue mejor que no estuvieran. Yo creo que fue mejor que no estuvieran. Porque entonces apareció el verdadero liderazgo militar de esa batalla. Ahí apareció el verdadero liderazgo militar de esa batalla con José María Imbert. Recuérdense que hablé de los franceses que salvaron la República el 30 de marzo. El líder de esos franceses fue José María Imbert. José María Imbert, a la sazón, al momento en que estamos preparando la resistencia para
esa invasión haitiana, José María era maire en Moca, lo que equivale, bueno, era el alcalde, que así era que le llamaban los haitianos y los franceses al alcalde, era el alcalde de Moca. Con la ausencia de Mella, entonces es colocado José María Imbert como comandante, como jefe, general en jefe de esas tropas que van a enfrentar la invasión haitiana. Y no hay dudas de que en un ejército totalmente caótico, con José María Imbert apareció orden, apareció disciplina. Pero Imbert no vino solo. Imbert conquistó a otros franceses que también fueron claves en esa batalla del 30 de marzo. Yo puedo, por razones de tiempo, mencionar solo algunos casos. Está el caso de Pedro Eugenio Pelletier, francés. Está el caso de Achille Michel, francés. Está el caso del doctor Vergés, francés. Todos fueron claves porque habían tenido experiencias de guerra. Y entonces su servicio fue fundamental. Desde luego que esa carga de machete, esa carga de machete de Valerio fue muy importante. Fue muy importante. Y las informaciones que había dado el señor Henneken también, porque ellos desarrollaron una serie de estrategias para buscar la ventaja del campo en su favor, porque ya ellos sabían qué iban a recibir y cómo venían organizadas las tropas haitianas. Entonces, en el terreno de la batalla se organizaron de manera tal que hasta llegar al encuentro con ellos, los haitianos tuvieran primero que agotarse físicamente, recorrer un trayecto que fuera físicamente agotador antes de enfrentarse a la batalla que empezó alrededor del mediodía. Empezó alrededor del mediodía y hubo unos 6 frentes, etcétera, pero la sorpresa que entendían los haitianos que la iban a dar y que la tenían a su favor, la recibieron ellos. Entonces, después que el general Pierrot cuenta sobre los 300 y tantos muertos, quizá 400 muertos, cuenta Pierrot, decide pues solicitar una tregua para recoger sus muertos y sus heridos. Y ahí aprovechan para mandarle una hoja donde está publicada la supuesta muerte del presidente Charles Gérard en Azua, de Rivière Gérard. Entonces, bueno, el hecho de haber recibido esta derrota inesperada y después esta noticia de la muerte del presidente Gérard hizo que el general Pierrot inmediatamente cambiara de planes y decidiera regresarse a Haití, porque Pierrot era el sustituto natural de Gérard. Si murió Gérard, vámonos corriendo, porque entonces alguien ahí va a coger la silla y la silla me toca a mí. Después yo vuelvo a entenderme con estos dominicanos y aplastarlos, pero mientras tanto ahora la prioridad es política. Entonces el general Pierrot decide retirarse. En el retiro también fue hostigado, por eso es que
Price-Mar habla de que probablemente los muertos fueran más de 600 en la batalla del 30 de marzo, pero él está contando también lo que ocurrió en el hostigamiento de retirada de esas tropas haitianas. Cuando he referido la presencia y el liderazgo de estos franceses, lo hago porque estos señores naturalmente no eran trinitarios. Estos señores no creían en la independencia pura y simple. Estos señores no creían en eso. Estos señores eran franceses y, como era natural, eran partidarios de un protectorado francés. Entonces, estos señores, a la vez de que fueron héroes, terminarían siendo traidores porque ellos no creían, como no creía la mayoría del país, en la posibilidad de la sostenibilidad de una república independiente sin el apoyo, sin la protección de una potencia extranjera. Pero ahí está su papel, que fue determinante para que hoy tengamos una República Dominicana. Otra cosa que quiero decir antes de pasar a otro tema, y he insistido mucho en que los acontecimientos del pasado, los acontecimientos históricos, es un error verlos con los ojos del presente. Un solo ejemplo lo puedo ilustrar. Hoy, cuando hablamos de la actividad política, cuando la gente tiene diferencia, son adversarios políticos. Adversarios políticos. Por ejemplo, habían dirigentes del PLD que se han ido de ese partido. Y esos dirigentes se han ido a formar y a crear otro partido. ¿Qué son ellos del PLD hoy? Adversarios políticos. ¿Cómo dirimen su diferencia con el PLD o con el PRM? En el terreno político, porque hoy tenemos adversarios políticos. En la Primera República no teníamos adversarios políticos. Teníamos enemigos políticos porque no había diferencia entre la guerra y la política. La política no era otra cosa en términos reales que una extensión de la misma guerra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el enemigo político y el adversario político? Que con el enemigo político los conflictos se saldan con sangre. Porque cuando yo me declaro adversario de Santana, no es que yo voy a enfrentar a Santana para derrocarlo en las urnas y hacer campaña y hacer denuncia contra él como ocurre en la política moderna. No, no, no. Cuando yo me declaro enemigo, adversario de Santana, Santana sabe que yo voy a coger las armas en su contra. Entonces, un hombre obsesionado con esa obsesión en la que terminó su rivalidad con el baecismo, todo lo que le oliera a proximidad con Buenaventura Báez, pues fue enfrentado de manera violenta y sangrienta. Pero no ocurrió solo con el santanismo. No ocurrió solo con el santanismo porque no fue Santana el que fusiló a Pepillo Salcedo. No fue Santana el que cogió a un presidente haitiano en territorio dominicano, al presidente Silvan Salvein, y se lo entregó a su adversario para que lo fusilara. No, no, no. Entonces, estamos hablando de una forma de dirimir los conflictos políticos asociada a la guerra, asociada a la violencia, que no es la forma en la que se ejerce la política moderna. Por lo tanto, no podemos juzgar estos acontecimientos con los criterios que tenemos hoy, porque son cosas totalmente distintas. Pero quería en este 30 de marzo resaltar
esa labor de José María Imbert y de los franceses que junto a él salvaron la República el 30 de marzo. Desde luego, hubo dominicanos valiosísimos, pero esos dominicanos pues operaron bajo el liderazgo de José María Imbert, bajo el liderazgo indiscutible y la disciplina que le imprimió a esa batalla el general José María Imbert. Entonces, paso al caso Menéndez. Bob Menéndez visitó el presidente Luis Abinader ayer. El senador Menéndez está haciendo lo que le gustaba desde hace tiempo, venir al este a vacacionar, a estar unos días. Y bueno, decidió entonces, tuvo una cita con el presidente Abinader y vino del este en un helicóptero y lo visitó y después se volvió realmente a la residencia donde él está. Entonces, ¿por qué cito al senador Bob Menéndez? ¿Y qué significa esta reaparición de Bob Menéndez? Para resumirlo y que sepamos quién es Bob Menéndez, os recordemos quién es Bob Menéndez, pues quiero leer un artículo que publiqué en febrero del 2018, 11 de febrero de 2018, que se titula El caso Menéndez, donde describo lo que ocurrió con el senador Bob Menéndez, que desde hace algunos años está totalmente rehabilitado políticamente, pero que se creía que iba a ser sepultado, que iba a ser enterrado políticamente. Entonces, mi artículo sobre el caso Menéndez, que así lo intitulé, dice lo siguiente. El 2 de abril del 2015, el presidente Barack Obama anunció, embargado de regocijo, que Estados Unidos y sus aliados habían arribado a un acuerdo de limitación nuclear con Irán, aquel país ubicado por su antecesor George W. Bush en el nefasto club que había bautizado Eje del Mal, junto con Irak y Corea del Norte. Desde que el ayatollah Khomeini y su denominada revolución islámica desplazaron del poder al Shah Reza Pahlavi en el año de 1979, Estados Unidos ha mantenido una relación muy desconfiada con Irán por el laborantismo en que se envolvió ese país para tratar de fabricar armas de destrucción masiva, cosa de la que se apartaría con el referido acuerdo a cambio de que se flexibilizaran las sanciones económicas. Según Obama, disminuiría preocupación por el desarrollo por parte de Irán de una bomba de plutonio, porque no podría generar plutonio de grado suficiente para armas, pero además reduciría las centrifugadoras de uranio, por lo que no tendría los elementos necesarios para armas nucleares, en cambio sí podría producir energía. Pocos repararon en que días antes de ese anuncio, pocos repararon en que un día antes de ese anuncio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos esgrimió un expediente escandaloso contra una voz que habría hecho imposible en el Senado que un acuerdo de esa naturaleza se consumase. El senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, a la sazón presidente de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores. Es decir, lo que estoy diciendo es que ese acuerdo con Irán que anunció Obama sabía que era imposible con Bob Menéndez encabezando la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, en vez de alzar su voz contra ese y otro acontecimiento posterior al que también se oponía en forma radical, restableciendo
entre esos acontecimientos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, rota desde el 3 de enero del 1961, Menéndez tendría que ocuparse de un ramillete de acusaciones que lo vinculaban al lavado de dinero y al recibimiento de soborno, producto de una presunta relación qui pro quo con el oftalmólogo y empresario de origen dominicano Salomón Melgen. Lo menos que se insinuó es que los regalos del senador también incluyeron celestineo. Él prestaba su influencia para canalizar favores personales y comerciales al doctor Melgen y era retribuido con pagos de lujosos hoteles, así como con viajes en el avión privado del médico y sustanciosas contribuciones para su fondo de campaña. Eso era lo que decía la acusación. Desde el principio, ambos sostuvieron, es decir, Menéndez y Melgen, desde el principio ambos sostuvieron que se quería hacer figurar una relación de amistad como una de negocios y que, como la suerte de Salomón Melgen resultó desfavorable en otro proceso que se sigue en la Florida, los presagios para la carrera política de Robert Menéndez eran tétricos. Para suerte de Bob Menéndez, dice el señor Martínez Pozo en ese momento, para suerte del señor Bob Menéndez, el suplicio que ha vivido le tocó en un sistema judicial vacunado contra el populismo. Y toda la infamia articulada en su contra se derribó como castillo de naipes. En noviembre del año pasado, ante un primer juicio, la nimiedad de las pruebas impidieron que el jurado se pusiera de acuerdo en cuanto a la procedencia del enjuiciamiento. Pero como sobrevivían otros cargos, se encaminó a un segundo juicio, pero ahí la acusación no llegó hasta el jurado. El juez federal observó la inconsistencia probatoria y eliminó 7 de los cargos, lo que provoca que el Departamento de Justicia optara por retractarse y retirar las acusaciones que se mantenían para evitar nuevos reveses. La historia se ha sellado con el regreso de Bob Menéndez, reivindicado, pero con daños morales que nadie le repone, al lugar que se le empujó a salir para encaminar la agenda de política exterior de la administración Obama. Eso fue lo que escribí en febrero del 2018 sobre el caso Menéndez, que pues ha vuelto a ser uno de los senadores más influyentes en el plano de la política exterior de los Estados Unidos. Su reunión con el presidente Abinader es una reunión importante porque Bob Menéndez ha operado siempre como un aliado de la República Dominicana. Como un aliado de la República Dominicana. Cuando se llevó a cabo aquella campaña perversa contra este país por la sentencia 168-13, pues una de las voces solidarias que encontró la República Dominicana fue la del senador Menéndez. Entonces, queríamos destacar eso para poner en perspectiva esta reunión y la figura del senador Bob Menéndez. Pero me queda entonces, señores, me queda ahora lo que es la traída de Noam Chomsky al debate de las 3 causales en la República Dominicana. He hablado varias veces en mi comentario del señor Noam Chomsky. Le he dado seguimiento en lo que he podido a algunas de sus publicaciones. El señor Noam Chomsky es, sin duda alguna, uno de los pensadores vivos estadounidenses de mayor influencia. Una de las figuras intelectuales de mayor influencia en los Estados Unidos. Y es una figura, digamos, un ícono de la izquierda estadounidense. Pero es respetado por el rigor de sus planteamientos. Porque no importa de dónde vengan los planteamientos tienen que ser expuestos con rigurosidad. Y entonces ahí es que está el aporte que hacen. Por eso este hombre, en sus niveles de influencia,
tiene pocas barreras, independientemente de que las sociedades están segmentadas. Entonces, estamos hablando del que sea posiblemente uno de los intelectuales estadounidenses y pensadores más citados en todas partes del mundo. No es que solo es uno de los más influyentes en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos, sino que uno de los más citados en todas partes del mundo. Uno de los más citados porque hay otros que no son, tal vez, que no tienen la proyección internacional que tiene Chomsky, no han alcanzado la proyección internacional de Chomsky, pero al igual son bastante influyentes en la sociedad estadounidense. Yo he hablado varias veces también de Wendell Berry. Wendell Berry, pues, es un filósofo, poeta, ambientalista, que dejó un puesto en la Universidad de Nueva York para volver a su vida de campo. Y desde esa poltrona ha denunciado sistemáticamente todo el daño que la industrialización le ha hecho a la agricultura y cómo el mantillo terrestre se ha ido pues agotando. Y desde el punto de vista del tema ambiental, nadie más consistente que Wendell Berry. El que pueda leer un libro de él, en el que están resumidos varios de sus ensayos, que se titula El fuego del fin del mundo, pues va a encontrar algo exquisito y bien fundamentado sobre las preocupaciones fundamentales de este momento. Entonces, Chomsky, tanto Berry como Chomsky, son la fuente de la que se alimentan políticos como Bernie Sanders. Es decir, en la política, Bernie Sanders es una representación aligerada, desde luego, porque es un partido, está en el Partido Demócrata, de Chomsky, de Berry y de otros pensadores. Entonces, ahora, por el debate que se ha suscitado en la República Dominicana, que ya toma un carácter internacional, pues la parte que objeta las tres causales trae al país ya por segunda oportunidad a Agustín Laje, que sistemáticamente ha tenido una incidencia muy importante en toda esta temática. Y entonces la parte que apoya las causales, a la hora de buscar la forma de contrarrestar, digamos, el efecto Laje, ¿a quién apela? Es decir, apela a un peso pesado en todos los sentidos. En todos los sentidos. No deja eso de ser, en cierta medida, un reconocimiento a Laje. El hecho de que se le contrapese con una figura de la dimensión de Noam Chomsky. Pero vámonos al fondo de lo que Chomsky está planteando. Chomsky le ha dirigido una carta al padre Osoria, al obispo Osoria, el obispo de la diócesis de Santo Domingo, sobre el tema de las causales. Esa carta supuestamente le fue enviada a Osoria el domingo. Digo supuestamente porque tengo la sospecha de que Osoria conociera primero la carta a través de la publicación que haberla recibido. Y lo digo porque por casualidad de la vida, en la mañana del domingo, antes de irse a sus compromisos del domingo de Ramos, pues yo visité y estuve conversando con el obispo Osoria. Y el tema de la carta de Chomsky no surgió, de manera que no tenía la carta de Chomsky. No sé si le habrá llegado posteriormente, pero después, entonces, hay una carta de Chomsky al obispo
Osoria. En la carta, Chomsky sabe y lo dice que él está consciente de que su carta probablemente va a influir poco en la posición de la iglesia, pero la deja como constancia hacia el futuro. Él dice, el ánimo es que hacia el futuro no se pueda alegar que no hubo estas advertencias. Y bueno, hay gente que entiende que nuestras iglesias son distintas a las iglesias estadounidenses. Y Chomsky no hace otra cosa que reproducir en lo que él plantea en esa comunicación el criterio que tiene sobre lo que ocurre con las creencias en los Estados Unidos. El tema de Chomsky no tiene que ver poco con las tres causales. Las tres causales de Chomsky son, primero, el calentamiento ambiental, que es el tema que ha tratado de manera sistemática y sobre el que ha tratado de difundir conciencia en todas partes del mundo. El problema del exterminio por el calentamiento ambiental y el problema de un posible exterminio nuclear, a lo que en esta publicación él añade otro peligro. Sus tres causales entonces se completan con el tema de lo que está ocurriendo con la democracia. De que él entiende que hay un deterioro de la democracia. Y ahí están fundamentalmente las tres causales sobre las que él ha opinado sistemáticamente en todos los encuentros que hace. Sin embargo, y eso ya yo lo había leído aquí, él advierte y se queja de las limitaciones que él tiene en Estados Unidos. Porque él dice que hay un 40% de la población que por sus creencias religiosas no cree, por ejemplo, en los peligros que representa el exterminio nuclear, ni creen en el problema del calentamiento global, son negacionistas. Y él lo explica por qué, y él explica las razones por las que eso ocurre. Es decir, que no es que alguien me escribía ayer por un mensaje que él ha tenido que venir aquí porque somos una sociedad sumamente conservadora. Bueno, supongamos que la estadounidense no lo sea, pero escuchemos lo que él opina de su propia sociedad con relación a estos temas. Él dice, también hay problemas culturales y sociopolíticos de una trascendencia considerable. Es importante tener en mente que, aunque Estados Unidos ha sido el país más rico del mundo, durante mucho tiempo, ya desde el siglo XIX, también ha sido una especie de burbuja cultural, una situación que cambió con la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, el cambio fue drástico en el mundo posterior a la guerra, aunque gran parte de la población se mantuvo como antes, tradicional en lo cultural y premoderna en muchos sentidos. Por ejemplo, para el 40% de los ciudadanos estadounidenses, el trascendental problema de la supervivencia de las especies no es demasiado relevante, ya que Cristo va a regresar entre nosotros en un par de décadas, de manera que todo quedará resuelto. E insisto, hablamos de un 40% de la población. Es decir, el que le escribió a Monseñor Osoria reconoce que toda su campaña, que todo lo que él dice, que todo lo que él plantea, encuentra una barrera cultural en su propio país que él atribuye realmente a las creencias. 2/3 de los estadounidenses aceptan la realidad del calentamiento global. Una cantidad algo inferior piensa que está causado por acción humana. Solo el 40% está al tanto, según las palabras de las propias encuestas, de que la mayor parte de la comunidad científica piensa que el calentamiento global es real. Y es probable que la cifra de quienes son conscientes de que no se trata
de la mayor parte, sino de un consenso abrumador, sea menor. Por desgracia, si se revisan las encuestas de los últimos 10 o 15 años, de antes del 2016, no se puede decir que hoy estemos más concienciados, dice Chomsky. Entonces, esto es por una parte lo que es Chomsky y su pensamiento, lo que es el señor Chomsky y su pensamiento. Pero ayer hice una reproducción en Twitter, de un artículo muy interesante que escribe Chiqui Vicioso sobre Agustín Laje. Entonces, Chiqui Vicioso, que todo el mundo sabe que es feminista, que tiene posiciones que, si se quiere, son posiciones siempre muy críticas, más próximas a todo lo contrario a lo que pueda estar representando el señor Laje, hace una serie de observaciones que vale la pena tomarlas en cuenta. Ella dice que no había conocido del señor Laje hasta que se produjo el debate en El Sol de la Mañana con Farideh Raful. Ella dice, hasta hace 2 semanas no conocía la existencia de un joven argentino, hijo de una familia conservadora, católica y de clase media, los Lajes Arrigueri. Su mayor logro es que nos interese su existencia. En mi caso ocurrió cuando escuché las anécdotas sobre cómo había destrozado, entre comillas, a Farideh Raful en el debate sobre las 3 causales. Y empieza a hablar entonces de la historia del Laje y cómo se formó este caballero. Dice ella, cuando su abuela llevó a Agustín al Jockey Club para escuchar la otra parte de la verdad, entre comillas, es decir, la reivindicación de la criminal dictadura militar que le costó a Argentina 30.000 muertos, conoció al intelectual de ultraderecha Antonio Márquez. Es decir, la abuela la lleva a una conferencia en la que un intelectual está hablando de la otra parte de la verdad. Ahí ella conoce, ahí él conoce al intelectual de ultraderecha Antonio Márquez. Según cuenta su biografía, Márquez lo enfrentó y dijo que la derecha ya tenía muchos militantes, que lo que necesitaba era intelectuales. Por eso, cuando Laje era estudiante de 2º semestre de Ingeniería de Sistemas, le consiguió una beca de posgrado en la Universidad de la Defensa en Washington, D.C. Dice ella, donde forman los cuadros militares del Pentágono para estudiar táctica de contraterrorismo por su ensayo en defensa de la dictadura militar de los 70. Tal fue el impacto de su entrenamiento que cuando regresa a Córdoba, Laje afirma que, y ahí está entre comillas, hasta hace 2 años, para mí esta causa, la de la ultraderecha, estaba perdida. Hoy creo que podemos ganar. Y se dedica a escribir, junto con Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, donde Laje se encarga de la ideología de género y el feminismo, y Márquez del homosexualismo ideológico de la nueva izquierda, que según ellos no murió con la caída de la Unión Soviética, sino que se desplazó a la cultura. Entonces, ella habla de los éxitos, pero termina diciendo lo siguiente, que creo que ahí está en gran medida su aporte, aunque todo este trabajo es interesantísimo. Ella dice, aunque las posturas de Laje se puedan catalogar de falacias de generación apresurada made in Washington, algo nos enseña. La necesidad de estudiar a los contrarios para luego combatirlo con sus propias armas. Ella misma destaca que probablemente poca gente se hayan leído más a los llamados pensadores de la izquierda que el señor Laje.
Entonces, el señor Laje, para combatir a esos pensadores, lo primero que ha hecho es estudiarlo y leerlo. Eso lo destaca ella, que es por eso que dice que algo nos enseña la necesidad de estudiar a los contrarios para luego combatirlos con sus propias armas. Entonces, yo creo que ahí hay una lección absolutamente para todos. Y ahora vemos que algo pasó que se apela a una figura como la de Chomsky, que ya estamos hablando en todos los sentidos de palabras mayores. Cambio y fuera.